Esta es la verdadera historia de Osiris, una crónica política llena de poder, traición familiar, violenta, explícita y decisiones irreversibles que terminaron definiendo toda la estructura religiosa de una civilización durante 3000 años, porque Osiris no fue simplemente un dios que estaba ahí decorando templos, fue el eje central de todo el sistema. Representaba la vida que brotaba del Nilo, la muerte inevitable que esperaban todos, desde el faraón hasta el campesino, y el orden cósmico que mantenía el universo funcionando. Quédate y aprenderás más de lo que piensas. Esto es Expediente Cronos. Para entender qué le pasó a Osiris, primero hay que entender quién era y de dónde venía. No apareció de la nada, sino que nació dentro de la Eneada. Nació dentro de la Eneada de Heliópolis, la familia divina más importante de la mitología egipcia. Era el primogénito de Heb, el dios de la tierra, y de Nut, la diosa del cielo. Su nacimiento no fue un evento menor, se consideró la llegada de la bondad y la estabilidad al mundo. Tenía 3 hermanos que jugaban papeles igual de importantes: Isis, que representaba la astucia, la magia y la protección; Neftis, asociada a la oscuridad, la noche y los ritos funerarios; y Seth, la encarnación del caos, el desierto, las tormentas y la fuerza bruta necesaria para la guerra. Desde el inicio la dinámica estaba marcada. Osiris y Seth eran opuestos naturales. Osiris representaba la tierra negra, la zona fértil del Nilo donde crecía el alimento. Seth era la tierra roja, el desierto estéril e indomable. Cuando Osiris asumió el trono de Egipto como el primer faraón mítico, el mundo entró en una era dorada. Los textos antiguos no lo describen como un tirano, sino como un civilizador. Enseñó a la humanidad a dejar el salvajismo, les dio agricultura, les enseñó a cultivar el trigo y la cebada, a hacer vino y cerveza, y estableció las leyes religiosas y civiles. Bajo su mandato, el concepto de Mad, el orden y la justicia funcionaba a la perfección. La gente no vivía con miedo, había comida, había una estructura y todos tenían paz. Y ese fue, irónicamente, el detonante de su caída. Durante la ausencia de Osiris, Seth intentó desestabilizar el reino, pero Isis fue lo suficientemente hábil para mantener el control, así que Seth cambió de táctica. Entendió que no podía ganar una guerra directa contra la popularidad de Osiris, necesitaba eliminarlo físicamente, y para eso necesitaba un plan que no pareciera un golpe de estado, sino un accidente o un juego. Seth reclutó a 72 cómplices conspiradores de la corte que también querían un cambio de régimen. Juntos diseñaron una trampa específica. Seth consiguió las medidas exactas del cuerpo de Osiris en secreto. Con esos datos mandó a construir un cofre, un sarcófago de madera preciosa, decorado con oro, lapislázuli y grabados exquisitos. Era una obra de arte, pero en realidad era una celda a medida. Cuando Osiris regresó triunfante de sus viajes, Seth organizó un banquete en su honor. La atmósfera era de celebración, había música, comida, bebidas en exceso. Osiris, confiado en su posición y en su sangre, bajó la guardia por completo. No imaginaba que su propio hermano rompería el tabú sagrado de atentar contra la familia y el rey. En el punto más alto de la fiesta, Seth trajo el cofre al centro del salón. Anunció, como si fuera una diversión inocente, que regalaría esa pieza magnífica a quien pudiera entrar en ella y encajar perfectamente. Era un reto. Los invitados, parte de la conspiración o simplemente ignorantes del peligro, lo intentaron uno por uno. A unos les quedaba grande, a otros pequeño, hasta que llegó el turno de Osiris. Animado por el vino y la confianza, el rey se acostó dentro del cofre. Encajaba como un guante. En el preciso segundo, la trampa se cerró. Osiris, el rey de la tierra, murió asfixiado en la oscuridad, traicionado en su propia casa. Seth y sus seguidores cargaron el cofre y lo llevaron hasta la orilla del Nilo. Lo arrojaron al agua para que la corriente se lo llevara lejos, sacando el problema de Egipto. Con Osiris desaparecido, el trono quedó vacante y Seth lo reclamó por la fuerza. El orden del Mad se rompió. El caos que Seth representaba se instaló en el palacio. Aquí entra una fase diferente de la historia. Isis, al enterarse de la noticia, no colapsó, sino que entró en luto, se cortó el pelo y se vistió con ropa de plebeya. Pero su objetivo era recuperar el cuerpo. Para los egipcios, sin cuerpo físico no había vida eterna. Si el cuerpo de Osiris se perdía o se pudría en el río, su existencia terminaba para siempre. Así que Isis inició una búsqueda que la llevó fuera de las fronteras de Egipto. El sarcófago fue llevado por la corriente hasta Biblios, donde creció un árbol alrededor del sarcófago, encerrándolo en su trono. El rey de Biblios, al ver ese árbol tan magnífico, ordenó cortarlo y usar el tronco como pilar principal para su palacio, sin saber que dentro estaba el cuerpo de un dios egipcio. Isis, al llegar al reino, reveló su identidad para pedir el pilar. El rey se lo entregó. Isis abrió el tronco, sacó el cofre y llevó el cuerpo de vuelta a Egipto, escondiéndolo en los pantanos del delta del Nilo, una zona difícil de transitar llamada Chemis.
Una noche mientras Seth cazaba jabalíes bajo la luz de la luna en el delta, Seth tropezó por casualidad con el escondite donde estaba el cofre. Al reconocer el cuerpo de su hermano, la furia de Seth se desató. Ya no le bastaba con haberlo matado. Entendió que mientras el cuerpo existiera, Osiris seguía siendo un símbolo y una amenaza. Seth sacó el cuerpo del cofre y con una brutalidad lo cortó en pedazos. Las fuentes hablan de 14 fragmentos, aunque otras versiones dicen 42, coincidiendo con las provincias de Egipto, pero el número 14 es el más consistente, relacionado con las fases lunares. Seth no dejó los pedazos por ahí, tomó cada parte y las esparció por todo el largo del Nilo, arrojándolas en lugares distantes entre sí. Su intención era borrar a Osiris de la existencia física, que no hubiera nada que enterrar, nada que adorar y nada que pudiera ser revivido. Y si esta historia te está gustando, te pediré que te suscribas al canal para aprender más historias de la manera más entretenida posible. Continuemos. Isis se enfrenta a un escenario desolador, pero cuenta con ayuda. Neftis, la esposa de Seth y la hermana de ambos, abandona a su marido asqueada por la violencia del acto y se une a Isis, juntas transformadas en milanos, aves rapaces, para recorrer grandes distancias y llorar a los muertos con sus chillidos. Comienzan a rastrear los pedazos. También se une a Anubis, el hijo ilegítimo de Osiris y Neftis, un experto en embalsamiento y caminos secretos. La búsqueda es exhaustiva, recorren el Nilo de norte a sur. Cada vez que encuentran una parte del cuerpo, una pierna, la cabeza o la columna, Isis realiza un acto de magia para fijar la memoria de ese lugar, y en cada sitio donde hallan un fragmento fundan un templo. Esto explica por qué en el antiguo Egipto había tantas tumbas de Osiris, cada una reclamaba tener una parte real del dios. Poco a poco, Isis y sus aliados recuperan 13 de los 14 fragmentos. El único que falta es el falo, que había sido comido por el pez. Isis no se detiene por esto, usa su magia para crear una réplica de oro y completar el cuerpo. Aquí es donde entra Anubis para realizar el primer proceso de momificación de la historia. No se trataba solo de vendar el cuerpo, se trataba de unir físicamente lo que había sido separado violentamente. Limpian los restos, los tratan con natrón y aceites y envuelven cada parte cuidadosamente, recitando hechizos precisos para que las extremidades vuelvan a funcionar como un todo. Pero tener el cuerpo completo no significaba que estuviera vivo. Osiris estaba muerto, su alma estaba en el más allá. Isis, que era considerada la maga más poderosa del panteón, realiza un ritual extremo. Se transforma nuevamente en un ave, se posa sobre el cuerpo inerte de su esposo y aletea para generar un aire vital, insuflándole aliento mágico. Osiris despierta. No es una resurrección completa como la de Lázaro, es un despertar momentáneo, un estado entre la vida y la muerte. No puede levantarse y caminar bajo el sol, no puede volver a sentarse en el trono de los vivos porque pertenece ya al otro lado, pero ese breve instante de vida es suficiente para un propósito específico. En ese momento de unión mágica, Isis concibió un hijo con Osiris, llamado Horus. Este es el punto de inflexión. Osiris no puede volver a gobernar, pero ha asegurado su linaje. Ha creado el Vengador que desafiará a Seth en el futuro. Con su función biológica y dinastía cumplida, Osiris deja el mundo físico definitivamente. Su cuerpo se queda preservado en la tumba, pero su espíritu desciende al Duat, el inframundo egipcio. Al llegar allí, Osiris no es un alma perdida más. Su experiencia de vida, muerte, desmembramiento y reconstrucción le otorga una autoridad única. Ha vencido la aniquilación total. Por eso, los dioses le otorgan el título de Khenti Amentiu, el que está al frente de los occidentales, o los muertos. Seth sigue gobernando en la tierra, creyendo que ha ganado, sin saber que Osiris ahora controla algo mucho más vasto y eterno. Osiris se transforma en el juez supremo, se establece en la sala de las dos verdades. A partir de ese momento, cualquier egipcio que muera, desde el faraón más poderoso hasta el campesino más humilde, tiene que presentarse ante él. Osiris preside el tribunal donde ocurre el pesaje del corazón. El corazón del difunto se coloca en una balanza contra la pluma de Mab, la verdad. Anubis vigila la balanza, Thoth registra el resultado, pero es Osiris quien da el veredicto final. Si el corazón es más ligero que la pluma, el alma es aceptada en el campo de los juncos, un paraíso agrario donde la vida continúa para siempre bajo el cuidado de Osiris. Mientras tanto, si el corazón pesa más por culpa de los pecados, es devorado por Amid y el alma deja de existir. Osiris perdió su reino terrenal, fue traicionado por su sangre y destrozado en pedazos, pero ganó la eternidad, se convirtió en el rey inamovible, el que espera el final del camino de todos los seres vivos. Mientras Seth gobernaba un reino temporal marcado por el conflicto y la guerra, Osiris construyó un reino eterno, basado en la justicia moral. La victoria de Seth fue física y momentánea, mientras tanto la victoria de Osiris fue espiritual y perpetua. Y así, la historia que empezó con un asesinato en un banquete, terminó creando la estructura de esperanza más potente del antiguo Egipto. La creencia de que, al igual que Osiris, cualquier persona podría vencer a la muerte y vivir para siempre en el reino del oeste. ¿Y tú, crees que esta historia solo es un mito o podría llegar a ser real? Déjame la respuesta en los comentarios.
Por cierto, en pantalla te estoy dejando otra historia que nunca te habían contado, así que dale click y nos vemos allí.